entonces ahí? Sí se ve, doctor. Sí, ¿no? Ya, listo. Ya. Bueno, muchachos, entonces, yo he tratado de un poquito creo que por ahí, yo creo que sí sería bueno de repente, chicos, tal vez, veo que todos están con, a ver, vamos a ver un ratito. Creo que están con sus micrófonos encendidos, ¿no? Entonces, de repente por ahí, tal vez podríamos, como que todos, para que no haya mucha interferencia, apagar sus micrófonos, ¿no? Y cosa que ya de repente terminando la ponencia, bueno, aunque incluso podría ser esto como una, en realidad me pueden de repente interrumpir en cualquier momento, ¿no? Pero si hay alguna duda, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, como para avanzar, porque como, o sea, yo lo que quiero es tratar de terminar bien las diapositivas, son 27, por ahí, Daniela le escuchaba que a las 20, a las 8 y 45, ¿no? A las 8:30 de repente comienza la otra clase, entonces, ¿qué les parece si avanzo la exposición, la termino, y luego de finalizar, si por ahí tenemos dudas, me las comentan, pues, ¿ya? ¿Qué les parece? Entonces, ¿no? Entonces yo creo que silenciamos todos sus micrófonos y para poder avanzar, ¿no? Entonces ahorita están todos, ya, listo, entonces perfecto. Entonces vamos a avanzar, ¿ya? Ya, ok, muy bien, listo. Ya, bueno chicos, entonces, creo que de los ahorita presentes, que son 11, por lo que entiendo que faltan dos, no sé si de los 11, 8 me conocen, porque estuve con 4 la primera vez que nos conocimos. Por ahí recuerdo los nombres de Antonella y otros nombres más que se me han ido ahorita. Bueno, pero fueron el primer grupo. El segundo grupo que ha estado por lo menos esos 2 días conmigo, ¿no? Nicolás, ¿no? Daniela, Claudia y Beatriz, ¿no? Qué pena que Nicolás no esté todavía, pero seguro se va a conectar en algunos minutos. Ok, entonces yo tenía como parte de la clase que les iba a dictar, ¿no? Nefrotoxicidad por drogas, ¿no? Entonces he querido un poquito modificar el tema del título, ¿no? Y le he puesto, pues, yo, IRA por nefrotóxicos, ¿no? Que podríamos decir injuria renal aguda, como en algún momento hablamos con los chicos del último grupo que mencioné. Y bueno, ¿no? Y existe también la injuria renal aguda por nefrotóxicos, ¿no? Obviamente, esta nefrotoxicidad, ¿no? La va a determinar qué tipo de grupos, ¿no? Porque son algunos tipos de grupos farmacológicos, ¿no es cierto? Entonces, porque cuando hablamos de nefrotoxicidad por drogas, obviamente nos tenemos que hacer referencia a la farmacología, ¿no? Cuando hablamos de drogas. Perfecto, muy bien, muchachos. A ver, bueno, la incidencia de la injuria renal aguda por tóxicos o nefrotóxicos dentro de nuestra comunidad o a nivel intrahospitalaria, ¿no? Alcanza hasta un 20% hasta llegar a un 60% también en los adultos mayores. Recordemos muy bien, muchachos. Grupos poblacionales, ¿no? Grupos etarios, ¿no? ¿En qué tipo de pacientes vamos a tener mayor compromiso de la función renal? eh, Extremos de la edad, extremos de la vida, ¿no? Extremos de la vida. Adultos mayores y, ¿por qué no, de repente hablar en pacientes pediátricos? Pero yo creo que podríamos decir adultos mayores, extremos de la vida. Estos pacientes adultos mayores tienen mayor compromiso renal por nefrotoxicidad inducida por fármacos. La respuesta es sí, tienen mayor efecto. Por eso hablan de hasta un 60% de los adultos mayores sin un compromiso o llegan a ser injuria renal aguda por la nefrotoxicidad por fármacos. Y principalmente en unidades de cuidados críticos alcanza entre el 20 al 30%, y de estos el 6% amerita terapia y sustitución renal. Hace unas horas conversábamos con Daniela, Nicolás, Beatriz y Claudia, ¿no? Referente a las definiciones, ¿no? Bonitas definiciones de enfermedad renal crónica, hablamos de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y hablamos, ¿no? Principalmente también sobre la diferencia. Les puse un pequeño caso clínico de dos pacientitos, ¿no? Y cuál es de uno con albúmina en 1, el otro con albúmina en 3, ¿no? Y uno de ellos tenía que ser realizado, cuál de ellos podía responder, con o sin albúmina, ¿no? Entonces tocamos un caso, y también les mencioné, no sé si recuerdan, muchachos, les mencioné también sobre en qué tipo de pacientes, ¿no? Y eso lo hablamos casi al finalizar, antes que se vaya, en qué tipos de pacientes se podría definir o se podría poder observar, ¿no? A,
se puede observar mayor afluencia, ¿no?, de pacientes que se van a dañar o que va a haber una lesión, ¿no?, una lesión renal aguda, una injuria renal aguda, que recordemos que al pasar los días se va a convertir en enfermedad renal aguda, y al pasar los días, ¿no?, que eso ustedes ya lo saben, de repente con el otro grupo lo conversaremos también cuando estemos con ellos, va a convertirse en enfermedad renal crónica. ¿Con esto qué quiero decir? El principal grupo poblacional que tiene mayor afectación de enfermedad renal aguda, que inicia como IRA, como injuria renal aguda, ¿no?, como AKI en inglés, es en la unidad de cuidados críticos. Les dije pues que los pacientes que están en UCI, los pacientes que están, los grandes quemados, los shock hemodinámicos, los shock hipovolémicos, los shock hemorrágicos, shock distributivos, son aquellos pacientes que van a llegar a tener una lesión renal aguda y van a poder injuriarse, y esto se convierte en una enfermedad renal aguda, ¿no? Esto se encuentra, la gran mayoría de estos pacientes están en UCI. Ahora, dentro del envejecimiento renal, ¿no?, que también unido a la presencia de determinadas comorbilidades como en el anciano, extremos de la vida, hacen que este grupo poblacional sea más vulnerable a desarrollar un fracaso renal agudo, ¿no? Múltiples causas suelen estar implicadas, ¿no?, en su aparición. Hablamos hace un momento, o hace unas horas, en qué momento o qué tipo de pacientes está el volumen extracelular depletado, ¿no?, depresión de volumen, procesos que alteran la hemodinamia renal, exposición a la nefrotoxicidad, ¿no?, por algún tipo de efecto iatrogénico, por algún problema que nosotros podemos estar generando, ¿no? Entonces, principalmente de la iatrogenia hablamos pues que es obviamente generada por nosotros, ¿no? Primum non nocere, dicen por ahí, ¿no? Este, uh, ahora sí, ya, perfecto. Las principales entidades, bueno, farmacológicas, renales inducidas por fármacos, o, perdón, acá serían entidades nosológicas, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuáles son las entidades? Principalmente la etiología, ¿no? ¿Cuáles son las etiologías que pueden alterar pueden generar nefrotoxicidad? Dentro de estas entidades o las etiologías, principalmente los mecanismos eh, de afectación glomerular, ¿no?, que generan nefrotoxicidad, no solamente glomerular, sino tubular, no solamente tubular, sino también hemodinámica. Hablamos un poquito del sistema renina angiotensina aldosterona también con los muchachos, y creo que con el otro grupo también. Bueno, entonces estos fármacos pueden generar mecanismos como alteración de la hemodinamia glomerular, inducción de una respuesta inmune, porque también pueden generar procesos autoanticuerpos, ¿no? También. Toxicidad directa sobre las células tubulares y obstrucción intratubular, ¿no? Y tres lesiones fundamentales: NTA, necrosis tubular aguda; NIA, ¿no?, necrosis, necrosis intersticial aguda; y NIC, ¿no? Esto sí es nefropatía inducida por contraste, ¿no? NIC, los famosos NIC, ¿no? Nefropatía inducida por contraste, que lo vamos a ver ahora. Alteración de la hemodinamia glomerular, hablamos después del sistema renina angiotensina aldosterona. Con los chicos hemos mencionado en qué momento se activa el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Qué efecto hacen los YECAs, por ejemplo, en el cuadro de síndrome nefrótico, ¿no? Y conversamos, ¿no? El filtrado glomerular se va a deber por dos mecanismos físicos: la activación del sistema renina angiotensina, o de la renina angiotensina 2, las prostaglandinas, ¿no? Y esto va a generar una vasodilatación de la arteriola eferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Quiénes van a influir en este mecanismo de hemodinamia glomerular? Los AINES, ¿no? Los AINES van a bloquear y van a alterar, evitar que se generen las prostaglandinas, ¿no? Esto va a evitar que haya una vasodilatación de la arteriola eferente, se sigue vasoconstriñendo la arteriola eferente producto de los YECAs, y esto va a aumentar la presión intraglomerular. Otro mecanismo químico que también es, o físico, perdón, que va a generar un daño tubular. Mecanismos básicos de nefrotoxicidad: principalmente hay dos tipos de mecanismos, directo e indirecto, ¿no? La directa, cuando va a haber una unión en la membrana plasmática, va a haber una captación celular, van a haber procesos lisosomales, procesos mitocondriales y daño, alteración de los túbulos renales, ¿no?, y muerte celular. Indirecta, a través de liberación de mediadores vasoactivos, ¿no?, la angiotensina 2, la endotelina, el factor activador de plaquetas, ¿no?, el PAP, inhibición de los vasodilatores como el óxido nítrico, y esto va a generar isquemia, ¿no? Entonces, la unión a la membrana plasmática, principalmente mecanismos físicos o mecanismos químicos, acá ya alteración de la permeabilidad, alteración del mecanismo de transporte, hay generación de mayores enzimas como la fosfolipasa A, C y D, y esto van a cambiar, van a hacer los cambios de iones en el citosol y activación celular. Todos estos son mecanismos, como menciona ahí,
plasmáticos, ¿no? O citoplasmáticos, ¿no? Estos son los mecanismos principales básicos de la nefrotoxicidad. Acá tenemos las alteraciones renales inducidas por fármacos y medios diagnósticos y tóxicos, o sea, ¿cuáles de estos fármacos van a generar? Ya hablamos, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial aguda, creo que eso es lo que mencioné, sí, ¿no? Dije nefritis intersticial aguda, ¿no? Nefritis intersticial crónica, ahí sí, ¿no? Dije nefritis intersticial crónica, dije, perdón, nefropatía inducida por contraste, ¿no? Que es el NIC, pero existe también la nefropatía intersticial crónica, ¿no? Entonces, la necrosis tubular aguda, ¿no? Va a ser desencadenado por fármacos tipo, los fármacos como cuáles, aminoglucosio de la cabeza, importante, ¿no? Los pacientes, y acá hago hincapié, pacientes adultos mayores. Y esto ocurre, ¿no? Todos tenemos familiares que a veces a ustedes ya les están consultando por algún problemita que pueden tener, problemas urinarios, algún tipo de infección urinaria, y a veces a la tía, a la prima, a las abuelitas quieren que se les oriente algo, y siempre el fármaco de elección para estas situs, amicacina. Amicacina que pertenece al grupo farmacológico de los aminoglucosios, ¿no? Y esos aminoglucosios principalmente van a generar una necrosis tubular aguda y van a hacer un daño a nivel intersticial, perdón, a nivel tubular, ¿no? Entonces, la nefrotoxicidad por aminoglucosios existe, ¿no? Y ahí está. Fármacos antiinfecciosos. Anfotericina B, para un problema micótico, también podemos dar anfotericina B, aciclovir, que son retrovirales. Metrotexate, ¿no? Usado también para artritis reumatoide, cisplatino, que son fármacos para oncológicos. Medios diagnósticos, como los contrastes yodados, ¿no? Solventes orgánicos, ¿no? Y ahí están viendo prácticamente cada cuadrito, ¿no? Divide a qué tipo de fármaco es el que genera el daño, ¿no? El daño renal, ya sea intersticial, aguda, ya sea crónica, ¿no? Los AINES, recordemos, ya hemos visto el mecanismo físico-químico, ¿no? Vasodilatación de la arteriola eferente, ¿no? Entonces, es importante mencionar. Las alteraciones hidroelectrolíticas y el equilibrio ácido-base, ¿no? Ya hemos hablado ahí, la ciclofosfamida, que normalmente se dan en pacientes con alteraciones autoinmunes, lupus, con nefropatías membranosas también, la metformina en pacientes diabéticos, ¿no? Y los YECAS que ya hemos hablado, el cisplatino y los diuréticos también pues generan alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Los ARA2 y bueno, y el ASMAT, las microangiopatía trombóticas, por ejemplo, eso también, de repente no le hablamos con el pacientito que vimos hace unos días, o antes de ayer, ¿cuándo fue? Sí, fue ayer, ¿no? Con el pacientito que vimos en consulta que estaba usando ciclosporina, ¿no? Y la ciclosporina también es un inhibidor de la calcineurina. Y ese inhibidor de la calcineurina va a generar también alteración renal. Y esto puede generar como una elevación de la creatinina, ¿no? Que en este paciente se estaba elevando también. Muy bien, entonces estos son los mecanismos de toxicidad renal, como ya hemos hablado, ¿no? A nivel de la arteria renal, ¿no? A nivel prerrenal, ¿no? También hay una clasificación de infuria renal aguda prerrenal y renal, ¿no? O postrenal. Y son clasificaciones antiguas en realidad, pero también se viene usando, ¿no? Acá hay alteración, como ven acá en el cuadro, ¿no? Acá estamos viendo, ¿no? La obstrucción postrenal, ¿no? Necrosis papilar también se da por AINES, retención de orina, anticolinérico, antidepresivos, estos son otros fármacos, pequeños vasos que hacen vasoconstricción renal, ya hablamos los YECAS, ¿no? Los ARA2, los AINES, el tacrolimus, la ciclosporina, el contraste también, y las enfermedades glomerulares que van a generar, estas enfermedades glomerulares también se van a generar por este tipo de fármacos, ¿no? También existen glomerulitis rápidamente progresivas, significa ese GMNRP, ¿no? Por estos fármacos. La necrosis tubular aguda por los fármacos que ya hemos visto. Los radiocontrastes también, ¿no? Y la nefritis intersticial aguda por este tipo de fármacos y la obstrucción intratubular existen, eso de repente no lo tocamos mucho y eso quería hablarles, se pasó un poquito la idea con los chicos ahora en la tarde, los cilindros, ¿no? Los famosos cilindros, ¿no? Cilindros granulosos, ¿no? Cilindros hemáticos, ¿no? Cilindros grasos. Recordemos que estos cilindros son generados a nivel tubular, ¿no? Y este daño tubular o esta obstrucción tubular también se va a ver mediada por este tipo de fármacos, ¿no? Por retrovirales, ¿no? Por el metrotexate, ¿no? Entonces van a también van a tener una alteración tubular. Y esto también va a manifestar una forma, un tipo de cilindros, ¿no? De repente lo conversaremos en las clases prácticas, qué tipo de falla renal, la prerrenal, la renal o la postrenal te puede generar cilindros hialinos, cilindros granulosos. ¿Dónde puedo observar este tipo de cilindros? Importante mencionar también, ¿ya? Muy bien, grupos farmacológicos más implicados, ya hablamos de los antibióticos, ¿no? Los radiocontrastes, los antirreumáticos, antimaláricos, ¿no? Los antifúngicos, los inmunosupresores, ¿no? Nivel calcineurina, la ciclosporina, el tacrolimus, y los YECAS ARA2, ¿no? Y la lisquiren, que también es un tipo de YECA, ¿no? Los retrovirales y los citostáticos, ¿no? Perfecto.
Muy bien. Entonces, estos son los mecanismos de nefrotoxicidad. Ya acá se hace un cuadrito bonito, ¿no? Cada tipo de mecanismo de nefrotoxicidad te va a generar una alteración ya sea necrosis tubular aguda, intersticial, alguna alteración glomerular o funcional como hemodinámica, como ya hemos revisado. ¿Ok? Muy bien, la necrosis tubular aguda, ¿no? Puede ser, ya hemos hablado que es una necrosis tubular aguda, esa es una biopsia, ¿no? De un túbulo renal, esa es una biopsia de un riñoncito, ¿no? Entonces, la necrosis tubular aguda, como su nombre lo dice, es una alteración tubular del túbulo renal, del túbuli, los túbulis, ¿no? Que ya hemos hablado en las clases prácticas, ¿no? Va a generar una isquemia, disminución de la perfusión renal. ¿Por qué? Por una ciclosporina, por los AINES, ¿no? Un daño tóxico, ¿no? Bien por un daño directo, ya hemos hablado del daño directo e indirecto, túbulo proximal, la porción gruesa, rama ascendente de las AIGL, los aminoglucósidos, ¿no? La fotericina B, el cisplatino, indirecta por la producción de cristaluria o mioglobinuria, ¿no? Vamos a tocar más adelante la mioglobinuria, generada también por un cuadro de lesión renal aguda, que a veces puede generarse, ¿por qué? Por una rhabdomiolisis, ¿no? Esos pacientes con politraumatizados pueden generar rhabdomiolisis y también manifiestan como una mioglobinuria. La NTA o necrosis tubular aguda relacionada con factores de riesgos, la NTA nefrotóxica, histológicamente necrosis en los túbulos renales, ¿no? En los túbulos proximales, obstrucción tubular, distal al desprenderse de las células necróticas, la membrana basal a la luz tubular, y así también se forman los cilindros. La NTA secundaria a un fármaco suelen recuperarse tras la retirada del fármaco, ¿no? Por eso es importante esto, ¿no? ¿Una NTA se puede resolver? Sí, claro, la NTA se puede resolver. ¿Cómo se nos dice NTA, doctor? Biopsia. Hay que hacer biopsia renal. Todos los pacientes que consumen fármacos y pueden generar nefrotoxicidad, ¿le tenemos que hacer biopsia? No, no siempre, ¿no? O no, bueno, no. O sea, en el mundo ideal deberíamos, ¿no? Pero no podemos estar biopsiando a todos estos pacientes, ¿no? Muy bien, nefritis intersticial aguda. Acá vemos un compromiso inflamatorio, ¿no? Los que de repente ya han visto histología, un compromiso inflamatorio abundante, ¿no? Acá es una tensión de hematoxilina eosina, ¿no? Sucesora celular inflamatoria, dispuesta de forma difusa en el intersticio, ¿no? Principalmente constituida por linfomononucleares, por linfocitos, histiocitos, ¿no? Se producen en el interior de los túbulos, ¿no? Como dice acá, la flecha azul, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, nefritis intersticial crónica, multifactorial, analgésicos, ¿no? Los más habituales, histopatológicamente se caracteriza por la aparición progresiva de fibrosis intersticial, atrofia tubular, y bueno, ya alteración crónico, como ya hemos visto cuando hemos definido la enfermedad renal crónica. Muy bien, principales fármacos nefrotóxicos, ya conversamos de los aminoglucósidos, ¿no? Se caracteriza, ¿no? Puede aparecer en un 10 o un 25%, producen daño en las células tubulares proximales, ¿no? Se caracteriza por un fracaso renal agudo, secundario a una NTA, ¿no? Habitualmente no oligúrico, definimos hace un momento en la tarde, hace unas horas, la diferencia oliguria y anuria, ¿no? Que aparece después de 5 a 7 días de tratamiento, y el sedimento urinario puede presentar una proteinuria leve, y el FEN, ¿no? La fracción excretada de sodio es superior al 1%. ¿Será prerrenal? ¿Será renal? Eso de repente lo podemos ver también en la práctica. Aminoglucósidos aumenta la nefrotoxicidad cuando hay un tratamiento prolongado, reitero nuevamente, paciente, extremos de la vida, ¿no? Edad avanzada, ¿no? También los pacientes embarazadas, el hipotiroidismo, ¿no? La deshidratación, ¿no? Lo vimos en un casito arriba, ¿no? La deshidratación también te provoca disociación urea-creatinina, ¿no? Disociación urea-creatinina, ¿no? Y también pues va a generar una falla renal aguda, ¿no? Y hay una nefrotoxicidad. Lo conversamos, lo pusimos de ejemplo a nuestro amigo Nicolás, ¿no? Que no sé si ya estará presente, pero hablamos, ¿no? Qué tan importante es la deshidratación para pensar en una falla renal aguda, una Q1, Q2, una Q3. El uso concomitante de otros agentes nefrotóxicos, ANs, diuréticos, ¿no? Ya hemos visto. Y la falla renal aguda reversiblemente generalmente se recupera a los 21 días de retirar el tratamiento, ¿no? Mire, casi 30 días, ¿no? Nefrotoxicidad por aminoglucósidos, ya hablamos de esto. Estas son las estrategias para prevenir la nefrotoxicidad. Obviamente, acá normalmente a veces nos hacen las interconsultas, hay algunos pacientes que tienen infecciones donde los gérmenes son resistentes a todos y lo único que se le puede dar son aminoglucósidos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que ajustar la dosis del aminoglucósido de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. ¿Existe, doctor, eso? Por supuesto que existe. Los fármacos se ajustan de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Un RC3A no va a recibir la misma dosis que un RC4. Un RC3B no va a recibir la misma dosis que un RC5 incluso, ¿no? Entonces, un RC5, porque como conversamos, existen RC5, no todos los RC5 todavía ingresan a terapia de lípido, ¿no? Mantener una expansión de volumen adecuado, ¿no?
garantizar una buena perfusión renal óptima y evitar la administración concomitante de más nefrotóxicos. Si ya estás injuriado porque, no sé, porque de repente y ocurre, ¿no? Esto lo ven en cada momento, lo vemos en las interconsultas, le dan pues antibióticos de tos, techo alto, ¿no? 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Vancomicina, meropenem, ¿no? O sea, y hacen mucho daño renal. Y si a esto le vas a, no, este paciente necesita una tomografía con contraste, ¿no? Eso del contraste es algo que de repente se puede conversar, ¿no? Porque ya hay estudios que ya manifiestan de que, o sea, no existe, ya no es realmente el término de decir nefropatía inducida por contraste, no es que realmente el contraste per se te genere daño. Pero si tienes un paciente que ya viene injuriado por ciertos mecanismos físicos que hemos visto, entonces si le metes contraste, ahí sí puedes generar la mayor daño, ¿no? Perfecto. Muy bien, nefrotoxicidad por aire aparece en 1 a 5%, producen falla renal aguda, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Necrosis incidental aguda asociada a síndrome nefrótico. Los AINES también producen una inhibición de la COX que reduce la síntesis de prostaglandinas, que ya hablamos, provocando una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? Y un descenso de la perfusión glomerular, lo cual da lugar a una falla renal aguda prerrenal. ¿Qué FENA será NP renal? Menor a 1, mayor a 1. La falla renal aguda generalmente aparece a los 3 a los 7 días de iniciar el tratamiento, suele ser reversible comenzando la recuperación a las 24 o 72 horas de suspender el fármaco, aunque si la vasoconstricción persiste puede desarrollarse una NNTA. Y el segmento de orina suele ser anodino, ¿no? No nos dice mucho el segmento de orina, a menos que sí, por ahí vemos unos cilindros. Nefrotoxicidad por años. Clínicamente se manifiesta por un deterioro de la función renal, hematuria, puede haber también piuria y proteinuria, suele producirse una recuperación espontánea tras la retirada del AINES. Si la insuficiencia renal persiste más de 1 o 2 semanas a la supresión del AINES, habría que considerar el tratamiento con esteroides. Esto es algo, bueno, esto es algo que de repente por el tipo de la referencia bibliográfica es algo que se puede discutir, pero es lo que nos dice la bibliografía, ¿no? Las principales alteraciones hidroelectrolíticas secundarias a los AINES son la hipercalemia, ¿no? Recordemos, generan hipercalemia, los AINES, hiponatremia, ¿no? Son reversibles hasta la suspensión del fármaco, ¿no? Igual que los YECAS, ¿no? Entonces, se generan también hipercalemia en los pacientes en RC3B, 4, hay que tener cuidado, pero con buena función renal residual, o sea, tener una buena diuresis, yo creo que esto se puede manejar. Factores de riesgo para toxicidad renal por AINES, pacientes mayores de 60 años, diabéticos, enfermedad vascular aterosclerótica, RC, dependiendo del estadio, cirrosis hepática, ICC, deshidratación y consumo concomitante de otras drogas, ¿no? Muy bien, la nefropatía inducida por medios de contrastes, ¿no? Lo que genera es una disminución de la función renal que ocurre de 2 a 7 días después de la posición del paciente a medios de contraste radiológicos yodados, ¿no? Sin ninguna otra causa identificable de falla renal aguda, y se trata de una enfermedad relativamente común, ¿no? Que se diagnostica como agente causal en un 10 a 12% de los casos de herida en pacientes hospitalizados. Este es un gráfico interesante, ¿no? Por acá un videito, ¿no? Que habla principalmente sobre lo que hemos escuchado, ¿no? El cambio de hemodinámica, de la hemodinámica glomerular, ¿no? Irregular, daño nefrotóxico, ¿no? Luego por acá hay una lesión celular y apoptósica. Acá vemos ahí, claro, tenemos una reconstrucción. Principalmente estos dos mecanismos son mecanismos que determinan la nefropatía inducida por contraste. Entonces, como vemos acá, va a haber una lesión celular y apoptosis, ¿no? Por el contraste. Estos mecanismos físicos, principalmente físicos, no son también mecanismos que se dan, ¿no? Como hemos visto con el otro tipo de nefrotóxicos, ¿no? Entonces, aumenta el sistema renal angiotensina, aumenta la endotelina, disminuye la óxido nítrico, disminuye las prostaglandinas y hay una vasoconstricción arterial. Eso lo hemos visto, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué tan importante se dan cuenta que puede generar una alteración? Este lumen que ven acá en el túbulo proximal, y acá hablamos, ¿no? Acá, no tocamos la bomba sodio-potasio TPasa, pero sí hablamos del sodio-potasio cloro, ¿no? De la furosemida. Es así. Este es el corte que se puede ver en una célula tubular, ¿no? En un túbulo, ¿no? Estas son las células, ¿ok? Entonces, hay lesión celular y apoptosis, hipoperfusión e hipoxia, ¿no? Y esto va a haber una alteración del túbulo y una filtración, lo que nos va a generar una necrosis tubular aguda, ¿ok? Nefropatía inducida por medio de contraste, vemos acá dependientes del paciente, cuando hay una insuficiencia renal previa, diabetes, edad avanzada, o sea, hay que tener muy en cuenta estos factores de riesgo, ¿no? Siempre ustedes miren un pacientito de repente en la consulta o cuando vayan a pasar visita o de repente se acompañan a los doctores en medicina interna, donde vean, se le va a hacer una tomografía, ¿no? Entonces ustedes ya van a pasar por nefro, doctor. ¿Y qué tipo de antecedentes tiene el paciente? ¿Ah? Mira, el paciente es diabético. Ah, sí, doctor, ¿y hace cuántos años? Ah, doctor,
¿Y cuántos años tiene? 70 años. Ah, ¿qué? Y doctor, ¿y cuántos tiene su hemoglobina? Y ustedes van haciendo preguntas y automáticamente piensan y le van a hacer una nefropatía por contraste, doctor. Doctor, y le han hecho interconsulta al nefrólogo y algunos médicos internistas o colegas que de repente no, y se mandan. Y a veces pueden generar un daño, ¿no? Un daño porque hay factores de riesgo que pueden tener problemas en el paciente. Dependientes del procedimiento, ahí sí, la osmolaridad del contraste, ¿no? El volumen de contraste administrado. El contraste normalmente, cuando es isosmolar, no genera daño. Cuando es hiperosmolar, va a generar daño, como ya hemos visto en la diapositiva previa, ¿no? Tipo de contraste, vía de administración, ¿no? Normalmente los pacientes, hay una escala que es una escala de clasificación, la escala de Merán, ¿no? Que eso no los he puesto a ustedes porque, bueno, eso es un tema ya más de especialidad, pero hay una escala de Merán que normalmente se hace en los pacientes que tienen, que se hace, que realizan procedimientos cardíacos, ¿no? Los procedimientos cardíacos, ¿no? En aquellos pacientes que se le va a hacer un cateterismo. Entonces, ellos usan alto contenido de contraste y ahí hay una clasificación de Merán que incluso puede definir si el paciente puede ir o no a diálisis. Nefropatía por cristalización. Estos son los cristales insolubles en orina que te pueden generar este tipo de fármacos, los retrovirales, ¿no? Aciclovir, ganciclovir, foscarnet, indinavir, el cipro también por ahí está, ¿no? Y también, pues, la cristalización que te generan los cálculos renales, ¿no? Ya sea en la pelvis o en los uréteres. Acá, como hablaba hace un momento, la rhabdomiolisis es la lesión más grave del músculo esquelético, liberación de mioglobina, mioglobinuria, ¿no? Principal complicación de la injuria renal aguda, aumento desproporcionado de la creatinina, miopatía grave, ¿no? Las estatinas, los fibratos, ¿no? Las combinaciones más frecuentes como la ciclosporina. Entonces, este tipo de alteraciones te puede generar este tipo de fármacos, una rhabdomiolisis, ¿no? Y como acá digo, ¿no? Lesión grave del músculo esquelético. O sea, cuando hay un accidente, un politraumatizado, hay algunos pacientes que llegan a UCI y hacen rhabdomiolisis, ¿no? Los puntos claves en la disfunción renal por fármacos, los fármacos son los causantes aproximadamente, dijimos, el 20% de episodios de insuficiencia renal aguda, el aumento le da a la población extremos de la vida, mayor incidencia de hipertensión y diabetes, la frecuente polimedicación, conducta de riesgo potencial de disfunción renal, un número importante de pacientes con enfermedad renal está sin diagnosticar, por lo que pueden ser sometidos a un riesgo incrementado de iatrogenia sin saberlo, por eso es importante los antecedentes, y los fármacos por peroxitoxicidad renal por afectación del glomérulo renal, túbulo, intersticio y vasos y alteraciones funcionales. Y las presentaciones clínicas de la nefrotoxicidad pueden ser muy variables en forma de protinuria, pueden también generar un síndrome nefrótico, reducción de glomerular, alteración de la excreción de electrolitos, ¿no? Y otro tipo de antecedentes, ¿no? Otro tipo de problemas también, ¿no? Y acá también tenemos que los fármacos que provocan daño renal con más frecuencia pertenecen a los grupos farmacológicos que ya hemos tocado, los AINES, los IECAS, los aminoglucosios, los inmunosupresores, los retrovirales, los antifúngicos, los citostáticos. Y aunque la prevalencia de la toxicidad por AINES es baja, el impacto en la población puede ser importante debido a su elevado uso, ¿no? Entonces, señor, ¿qué está tomando? No, sí, doctor, yo tomo todos los días para mi dolor. ¿Qué toma, señor? Naproxeno, doctor. A ver, su función renal. Creatinina en 3, ¿no? Creatinina en 2,7. No, es que, doctor, a mí me han dicho que el naproxeno es bueno. Yo mi Apronax lo tomo siempre, doctor. Daño renal por AINES, ¿no? Hay pacientes, ¿ah? Así, y que toman, pues, naproxeno, Apronax a libre albedrío, ¿no? Como si fuera caramelo. Y eso, a la larga, va a generar un daño renal. Diversas plantas medicinales, también algunas pueden ser nefrotóxicas, ¿no? Con una plantita en una ponencia de una ecuatoriana que conversamos, una nefróloga, no me acuerdo el agua de, no sé qué mate era, que me lo mencionó ella, pero bueno, pero también también hay estudios, pues, ¿no? que describen, pues, diversas alteraciones por plantas medicinales, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, el riesgo del daño renal, ¿no? Aumenta con los tratamientos a largo plazo y con las combinaciones de fármacos, como ya hemos visto, ¿no? Y la mejor prevención de la nefrotoxicidad por fármacos es en la atención primaria, ¿no? Atención primaria que van a hacer ustedes, ¿no? Que consiste principalmente en evitar, pues, ¿no? la utilización de antiinflamatorios no esteroideos y otros fármacos nefrotóxicos con función renal disminuida, y que ellos pueden generar un daño, ¿no? Y puede perpetuar el daño, ¿no? Esta falla renal aguda se va a convertir en una enfermedad renal aguda, la IRA se convierte en ERA y la ERA se convierte en RC. Perfecto, chicos, muy bien. Entonces, eso sería todo. Y vamos ahora sí a activar, no sé si tenemos algunos minutos para conversar un poco, ya para ya, para poder conversar sobre tema, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta?
están todavía en hora, ¿no? Me avisan, ¿ah? Bueno, me avisan a ver si tienen otra actividad. Sí, Pero doctor, no cuéntame, a se ver. preocupe. Justo la clase, la teoría que le comentaba se canceló, así que tenemos Allá, tiempo ahora sí. tenemos tiempo. Pero bueno, yo les contaré que sigo en el hospital, así que chicos, por ustedes nomás, pero bueno, ya. Pero ya igual ya. El turno acaba a las 8, pero acá estoy con ustedes para poder conversar algo. Y a ver, entonces, a ver muchachos, ¿qué dudas tienen? Cuénteme. ¿Qué les parece este tema, ¿no? ¿Que han leído de más? Doctor, yo he leído esto. Usted se ha equivocado, doctor. Cuénteme, muchachos, a ver, los escucho. Antes que sean las 9, porque yo sí, ahora se 9 en punto, ya, de verdad que tengo que, ya, el cuerpo necesita descanso. Yo tengo una pregunta. Es con respecto a lo que es a las, no sé si usted lo mencionó, pero también hay lesiones por fármacos a nivel de vasos sanguíneos, sobre todo vasos pequeños. Ya, ¿Cuáles son los fármacos exactamente que dañan estos vasitos y cuál es el mecanismo que los produce? ya, perfecto. Fármacos que dañan, cuando tú te refieres a los vasos pequeños, hablas a nivel endotelial, a nivel renal, a qué vasos pequeños? Endotelial. Endotelial. Endotelial, porque yo sí he leído justamente que hay lesiones a nivel de vasos pequeños que generan trombosis, no me acuerdo si así trombopatías. Ah, ya, perfecto. Qué bonito. Buena pregunta. Bueno, Dani, mira, en realidad, a ver, y acá justo en la tarde recuerdo mucho que Beatrice, ¿no? Beatriz ¿está o no Beatriz? Sí, Beatriz no Sí, la ahí vi. está. Ahí está Beatriz, ahí está. Aquí levante la mano, pues, de manera virtual. Ya, al menos. Entonces, ahí está. Ah, no, ¿quién no está? Ahí está. Ya, Beatriz, ahí pues una carita. Bueno, como hace un ratito, como lo conversamos, perdón, hace unas horas, ¿no? Dentro de las patologías, y acá de repente voy a salir un poco de mi especialidad, ¿no? Pero es algo que por cultura general, ¿no? De pequeños, medianos y grandes vasos, ¿no? O sea, sí, como pregunta Daniela, o sea, sí hay alteración de los pequeños, medianos y grandes vasos, ¿no? Recordemos. ¿Y por qué hablo de Beatriz por la tarde que ella mencionó? Porque ella mencionó dos exámenes laboratoriales importantes, ¿no? Mencionó, doctor, el ANCA, me dijo por ahí, doctor, el ANA, ¿no? Entonces, el ANCA, anticuerpo anticitoplasmático, ¿no? ANCA. ANCA-P, ANCA-C, ¿no? Entonces, este ANCA, examen laboratorial, pues te determina, pues, la vasculitis, ¿no? Vasculitis, ¿no? La vasculitis, eh, puedo yo catalogarlo, o como, perdón, o puedo yo, eh, sí, ¿no? Sí, encajarlo, englobarlo, sí, ¿no? ¿Por qué no decir catalogarlo? Catalogarlo como un daño endotelial de vasos pequeños, ¿no? De vasos pequeños, la vasculitis, ¿no? Vasculitis, doctor, que se puede producir también por depósito, o sea, la vasculitis es un depósito, este depósito ANCA es un depósito de inmunocomplejo, ¿no es cierto? Pero esto se puede producir por fármacos también. Claro que sí, ¿no? Por ahí yo creo que no, sí, por ahí en un cuadrito está, ¿no? Pero yo ya le mencioné sobre los fármacos que pueden generar también vasculitis, ¿no? Vasculitis ANCA, existe por la ANCA MPO, ¿no? El ANCA-P, ¿no? MPO por mieloperoxidasa, pero por ejemplo, la hidralacina, se me viene ahorita a la mente, ¿no? La hidralacina genera también una vasculitis ANCA, una vasculitis, ¿no? O sea, es un fármaco que genera vasculitis, ¿no? Poco se usa la hidralacina, algunos cardiólogos lo usan, pero ahora ya no. Eh, sí, ¿no? Ahora también hay otros, por ejemplo, también daño endoteliar de pequeños vasos, se puede ver también manifestado por reacciones por ejemplo, recuerdo que los pacientes con vasculitis también hacen vasculitis libeloide, ¿no? Libeloide, o sea, daño a nivel de la piel, ¿no? La vasculitis libeloide, ¿no? No sé si han visto pacientes con vasculitis, pero vasculitis libeloide también genera pues, daño en la piel, una piel media marmórea, ¿no? Entonces, esos son como que unas reacciones en la piel, ¿no? Incluso estas reacciones se pueden Purpúricos. manifestar como, Ujú. claro, purpúricas, ¿no? Purpúricas, ¿no? Entonces, estas vasculitis cutáneas, ¿no?
Existen fármacos, ¿ah? También que generan vasculitis cutánea. Se me viene a la mente ahorita eh, estos, los que usan los anticonvulsivantes, ¿no? Me acuerdo mucho me acuerdo cuando me paraba, te decían, pues la fenitoína te pone feo, ¿no? Entonces la fenitoína pues genera también daño, alteración también de una vasculitis cutánea, también se ha visto, ha reportado que genera daño de problemas ahí, alteraciones cutáneas, ¿no? Otros fármacos también que poner a generar daño, ahí mencioné, por ejemplo, en la clase, que igual la clase se las tengo que mandar, ¿no, Dani? Se la mando, ¿no? Sí, de preferencia, doctor, para Ya, poder leer más. ya, ok, ya, entonces lo voy a mandar ahí para que le den igual una miradita, ¿no? Entonces, ya. Mm, Después no sé gracias. si lo voy a tomar examen, no sé, bueno, ya lo conversaré eso con la doctora Aurelia. Bueno, entonces, Está bien. sí. Los fármacos que causan también, por ejemplo, ahí mencioné en uno de los cuadritos, habían del MAT, la microangiopatía trombótica, ¿no? El MAT, el famoso Ujú. MAT. Y yo les digo una cosita, en la tarde hablamos de los pacientes con SAP, síndrome antifosfolipídico, ¿no? Les mencioné cuáles son los pacientes que pueden tener SAP, les puse un casito clínico, ustedes se acordaron, lo apuntaron, y dije, ya, doctor, este paciente puede tener que viene así, ¿no? Que viene con este tipo de patología, o que viene con este Mm, antecedente, que viene con esta manifestación en una de las piernitas, ¿no? Bueno, el SAP, el síndrome antifosfolipídico, tiene un daño tubular de tipo MAT, o sea, genera una microangiopatía trombótica. Hay un daño microangiopático a nivel microvascular y a nivel endotelial, ¿no? Entonces, hay algunos fármacos que también generan MAT, como le dije, MAT, la microangiopatía trombótica, claro, claro que sí. El caso que vimos ayer, ¿no? El pacientito con síndrome nefrótico que vino, que Daniela lo examinó, ¿no? Lo escultó, y era una nefropatía, que tiene la biopsia en la foto, que era una glomerulosclerosis focal y cementaria, ¿no? Que se le estaba dando ciclosporina, un inmunopresor. Entonces, la ciclosporina también te puede generar un daño un MAT, ¿no? Como una microangiopatía trombótica también te genera, ¿no? Entonces, no, principalmente sí, ¿no? Eso es lo que puedo yo acordarme ahorita y poder, más o menos decirte, Dani, que sí, ¿no? Hay daño también de pequeños vasos, ¿no? De medianos vasos, como hemos hablado. Y obviamente, pues, los daños que ya hemos visto, físicos, ¿no? A través de los IECAS, ¿no? Que ya hay una vasoconstricción, ¿no? Y vasodilatación por uso de los aires también, ¿no? Entonces, también eso ya generan también un daño, y ya esos son daños que generan vasoespasmo, isquemia, ¿no? A nivel microvascular. ¿Qué tal? ¿Qué otra duda tiene? De repente, Dani, ¿tú qué más has leído? A ver, doctor, yo también he leído esto, por si acaso. Se le ha olvidado decir esto. mm. Gracias, doctor. No se quedó claro la duda sobre lo que era la microangiopatía trombótica, pero también mi otra duda era con respecto a, a los efectos que producían la formación de cristales por la ingestión, bueno, por la administración de fármacos. ¿Los cristales se forman solo por fármacos o hay otros, bueno, otro tipo de metabolismo que puede generar los cristales? ¿Y qué tipo de daño es el que genera? Si es que es solo una lesión aguda, tubular, o si es que puede llegar a progresar a una enfermedad renal crónica. Ah, ya, muy bien. Bueno, en realidad, como por ahí lo puse también de uno de las diapositivas, ¿no? Eh, Ujú, Principalmente los cristales, ¿no? O la nefropatía inducida por cristales, ¿no? O un daño tubular, porque el daño tubular sigue siendo por problemas, o sea, el daño, ya sea inducida por contraste, ya sea por NTA, ya sea por cristales, todos son la alteración a ese nivel de la célula tubular renal, ¿no? Eso puede generar un daño directo e indirecto, ¿no? Entonces, esta nefropatía por cristales, ¿no? O existe también, por ahí mencioné, ¿no? Creo que por ahí sí puse nefropatía ujú, intersticial, ¿no? Nefropatía intersticial. Entonces, tu pregunta es si existe, si este tipo, por ejemplo, respondiendo a una de las preguntas, dijiste, si este tipo de alteración te puede generar un daño de cronicidad, claro que sí. O sea, sí, la nefropatía inducida mm, por cristales, y a ver, de repente, entre paréntesis, te voy a poner, ¿no? Te voy a poner como cristales
A ver, ¿qué tipo de cristales nosotros conocemos? Creo que no vimos no tocamos este ejemplo, pero existen los pacientes que tienen en el examen de orina, ¿no? Recordemos que sí les dije hace un momento, hace unas horas, el EKG es lo que el examen de orina es para el nefrólogo, o sea, el EKG, lo que es el EKG para el cardiólogo es el examen de orina para el nefrólogo. Entonces, a veces incluso leer bien un examen de orina lo podemos encontrar tipo de oxalatos, ¿no? Oxalatos de calcio, podemos encontrar de repente, podemos encontrar también, aparte de oxalato de calcio, eh, no se ve mucho la hiperuricemia, ¿no? Pero eso principalmente se ve dosando ácido úrico, pero también se puede ver hiperuricemia, ¿no? Cuando hay una, o hiperuricemia, cuando hay el ácido úrico elevado, eso también te puede generar cristales, ¿no? Que se van a depositar, como te digo, a nivel tubular, ¿no? Entonces, y esto igual, a ver, y es un bonito ejemplo también es el mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple va a generar también un daño tubular, ¿no? Y este daño tubular es una obstrucción del mieloma, ¿no? Entonces el mieloma también genera un problema tubular y esta, por ejemplo, una de las fallas renales que sí pueden virar a ser crónicas son los mielomas múltiples. Los mielomas múltiples que generan, el mieloma múltiple obviamente es un cáncer a nivel a nivel circulatorio del sistema sanguíneo, ¿no? Entonces esto lo ven más los hematólogos, o sea, es un cáncer hematológico, ¿no? El mieloma múltiple, que tiene una afectación también tubular, ¿no? Entonces hay un daño también, hay una obstrucción tubular. Eh, Posterior a ello, ¿no? Entonces, tu otra pregunta era claro, de los cristales, cómo se forman los cristales, ya, ¿no? Entonces, ahí más o menos te respondía a eso. Me dijiste si se pueden convertir en de forma crónica, ya. ¿Qué más me preguntaste, Dani? Algo de lo que he respondido, ¿qué más? No me acuerdo bien Ah, de tus otras. ya, si es que estos cristales, sobre todo si es que la medicación es crónica, puede generar tanto una lesión renal aguda, ya sea reversible, o también llegar hasta el punto de ser una crónica irreversible. Ah, ya, perfecto. Sí, ¿no? O sea, claro. O sea, normalmente, por ejemplo, la gran mayoría de pacientes, o si no, por no decir dentro de ellos, los pacientes, por ejemplo, no la gran mayoría, sino un 90% de los pacientes oncológicos, ¿no? Van a Ujú. recibir fármacos, obviamente oncológicos, ¿no? Uno de ellos es el cisplatino, ¿no? El cisplatino Sí, también te genera un lesión. nefrotóxico. Claro, es un nefrotóxico, ¿no? Entonces, eso lamentablemente, ese tipo de pacientes a veces no se les puede disminuir mucho las dosis, ¿no? Y eso va a generar mayor cronicidad, ¿no? Mayor cronicidad. Entonces, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que la cronicidad, o sea, ¿por qué se vuelve crónico el paciente? Lo que genera es, hay una alteración a nivel túbulo intersticial que va a generar fibrosis. O sea, la fibrosis, como hace un ratito creo que ustedes también lo dijeron, alguien de ustedes lo mencionó, o sea, la esclerosis, el daño esclerosante, yo creo que lo hablamos en la biopsia ese día con el paciente, le dije, pues mire, acá no dicen, no hablan de glomérulos esclerosados, porque creo que Daniela tiene la foto, decía pues algo de 20 o 23 glomérulos no Ujú. esclerosados, ¿no? No esclerosados, o Es, sea, eso no manifiesta cronicidad. Los fármacos, lo que usamos, el cisplatino, los fármacos oncológicos, ¿no? Puede generarte un daño una fibrosis tubular intersticial y esclerosar los glomérulos, sí. Entonces, sí te van a dañar, va a haber un daño tubular directo, ¿no? Y esto puede generar mayor rapidez de cronicidad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces sí puede generar este tipo de problemas, este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, ujú. es así. No lo veo a Nicolás. Nicolás no entró, creo, ¿no? A ver, creo que no ha llegado. Ah, ya, ya, ok. Ya, bueno, qué pena. Pero, Muy bien. Entonces, perfecto, así. ¿Qué tal? ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más tiene alguna duda, chicos? O algo más de repente que queramos conversar sobre la clasecita. Qué pena que no tengan la otra clase, ¿eh? Doctor, usted es el único también. mm, ah, ¿Quién es la delegada, Dani? nuestra delegada es Antonella.
No me Somos entraba. tres delegadas, o hay una delegada por grupo. Antonella es la delegada principal y Nicole y yo somos las delegadas de nuestros grupos y apoyamos a Antonella Ah, perfecto. con la coordinación de las Nicole, clases. acá veo Nicole Díaz. Ujú. Ah, ya, ya. Nicole creo que no la conozco, ¿no? ¿No ha rotado conmigo? Sí. No, el grupo uno todavía no ha rotado, doctor. Ah, ya, Creo que perfecto, la está bien, próxima Nicole. semana te voy a votar. Sí, la Ujú. próxima semana. Ah, ya, bacán, bacán, bacán. Ojalá que la próxima semana ahí nos vamos a conocer entonces, chicos. Chicas, que veo que es un grupo más de chicas. Bueno, entonces. Ah, Magret, claro, Magret sí la conozco. A Magret, acá veo un nombre, claro, ya me acordé. Magret, claro, a Magret sí la conocí el primer día, ¿no? Magret, claro, Magret, ¿no? Después, Dani, no, claro, ¿qué más está ahí? No me acuerdo. Beatriz, bueno, que ya, perfecto. Bueno, entonces así. Este, ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Siendo Eh, las. ya, doctor, con respecto a lo que es las diálisis de emergencia, los Ajá. fármacos nefrotóxicos también podrían ser un motivo de diálisis de emergencia si es que no se administra o ajusta bien el fármaco a un paciente. Los fármacos nefrotóxicos, o sea, me dices tú que, ya, o sea, si yo le doy un fármaco nefrotóxico, ya, puede hacer generar un daño renal que me tenga que llevar al paciente a diálisis. Ujú. Ah, ya. Sí, exacto. Eh, ya, ok, claro, sí, sí, la respuesta es sí, sí, rotundamente sí, ¿no? O sea, recuerda muy bien ¿En que, todos los casos o hay excepciones? muy buena pregunta. Qué pena que no está por acá Nicolás, ¿no? Pero cuando conversamos hace unas horas de oliguria y anuria, ¿no? Recuerda muy bien que Ujú, está que hay pues criterios o compromisos que a mí me deben preocupar, ¿no? En una falla renal aguda. Y dentro de una falla renal aguda, las manifestaciones que me deben preocupar es la anuria o la oliguria, ¿no? A ver, ujú, tenemos un paciente que viene por un cuadro de neumonía, ¿no? Un abuelito de 78 años, varón, que viene por un cuadro de neumonía, adquiría en la comunidad, diabético de larga data, ¿no? 15 años de diabetes, ¿no? Tomando su metformina, ¿no? Y ujú, nunca ha ido por el nefrólogo, el médico internista lo está viendo, por ahí lo ve el endocrinólogo, ¿no? Y no sabemos qué tipo de enfermedad, si tiene o no enfermedad renal. Llega a la emergencia, ¿no? Tosiendo, con fiebre, lo hospitalizan, neumonía, uy, neumonía. Entonces, no, es un abuelito adulto mayor, diabético, uy, no, hay que darle con todo, pongámosle meropené. Le colocan meropené, 1 gramo incluso cada 8, ¿no? De repente por ahí, y otro colega le hace una ureacreatinina y tiene creatinina en 3 y urea en 110, ¿no? Entonces, Uria en 90, para hablar de la relación que hablamos, Uria en 90, ¿no? O Uria en 100. Entonces, le toma la creatinina y por ahí viene, le hace, no, o sea, la creatinina está alta, la urea también, llamemos al nefrólogo. El nefrólogo viene, revisa los ujú, laboratorios, a ver, vamos a ver este abuelito si ha tenido, alguna vez se le internizan de que por ahí el endocrinólogo le pidió hace unos 6 meses o unos 4 meses atrás una creatinina. Y su creatinina hace 4 meses estaba en 0,8 y ahora está en 3, ¿no? Uy, Dios mío, ¿qué está pasando? Se está elevando la claro, creatinina, sí. viendo diabético, la infección, la neumonía, el meropenem. Pasa un día, el nefrólogo ve un día, por favor, disminuyan la dosis de meropenem, roten por otro antibiótico, no le decimos nosotros, hidrátenlo al paciente. Bueno, pasan 3 días más, nos vuelven, reevaluación o solicitud, respondo y nos vuelven a interconsultar y dice, pues la creatinina está en 5, doctor. La urea Más. ha subido a 150, doctor. Y el paciente vino orinando, hace 3 días que usted lo vio, estaba orinando 1,5 litros, doctor. Hoy día está orinando solamente 500 cc en 24 horas y ya lo hemos hidratado, doctor. Perfecto. Entonces, está en oliguria, ¿no? La falla Ujú, renal persiste, ¿no? Entonces, el paciente, voy a verlo, señor, ¿cómo te llamas? Está con sujeción mecánica, hace 3 días conversaba, ahora está desorientado, ¿no? Entonces, ya hay ujú, manifestaciones,
como la urea que está elevada está generando una encefalopatía urémica, está entrando en oliguria, o ya está en oliguria, perdón, de repente va a ser anuria en las próximas horas, ¿no? En la, eh, le dije que disminuya homeopatía en sí, pero es que ya hemos cambiado de guardia, no nos dimos cuenta, respondió o sea, el residente, no, bueno, y no hizo caso. La enfermera no nos hizo caso, doctor. Revisó el Cardex y la enfermera le seguía poniendo uno cada otro. Pero si yo le dije uno cada 24, no. Persistió la falla renal, la nefrotoxicidad, bueno, tomamos la decisión, el paciente va a terminar mal, así que lo dializo. ¿No? Por la emergencia dialítica de la encefalopatía urémica, la elevación de la creatinina, Ujú, de la urea elevada, entonces lo ingreso a diálisis, ¿no? Doctor, vamos a mejorar esta falla renal y ayudarlo, puede que ayudar a los riñoncitos, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Sí pueden entrar a diálisis, ¿no? Estos pacientes. No todos, pero sí, como este ejemplo que te he dado, ¿no? Más o menos. ujú. Por tóxicos también es entonces, fármacos tóxicos también. Así es. Ya, queda claro, doctor. No, no. Bueno, entonces, siendo ya las 9:07, yo también me voy lejos, no tanto como el amigo Nicolás cuando conversamos, pero igual, acá hay que salir de nuestro querido hospital de Villa Salvador. Entonces, chicos, bueno, entonces, ya pues, yo creo que ya vamos viendo, ¿no? Conversando. No sé si el jueves, no sé quiénes. ¿Vienen el jueves? ¿Alguno de ustedes los veo? Sí, el grupo 3 nuevamente rota con usted, doctor. Ah, ya. Nosotros. Tu grupo, ya. Perfecto, Dani. Ujú. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya pues, chicos, a ver si de repente hay que ver, tal vez si las otras clases, bueno, claro, ustedes creo que ahorita están preparando un conversatorio, ¿no? Entonces, me imagino que ese paciente que me dijeron, ¿no? Es horas, porque, bueno, no sé si con Aurelia creo que tiene una clase, pero con las otras doctoras, ¿ustedes están exponiendo o no, no? Solamente, o cómo están haciendo. Perdón, doctor, no se le escuchó. ¿Con respecto a qué? Ah, o sea, ahora, las clases. Bueno, estamos tratando de llevar las clases con normalidad a la par con el conversatorio. Sí, estamos teniendo algunos retrasos, como ahorita estamos haciendo nefrotóxicos en la noche. Con la doctora Galindo también nos falta recuperar algunas clases y hemos quedado para hacerlo alrededor del mediodía, falta que confirmemos. Y los seminarios sí los estamos llevando con los docentes de medicina interna. Ah, ya, perfecto, me parece fenomenal. Muy bien. Ujú. Ya pues chicos, entonces, uy, se apagó. Ah, doctor, disculpe, tenía una duda sobre los medicamentos de Yeca y Yara, porque justo mañana me toca exponer con mi compañero Miguel y bueno, acá ya he visto en la diapositiva que dice que causa interferencia en la autorregulación renal, lo que son los ARA y el ciclosporina y tracolimus, que causa también la vasoconstricción. Ajá, ya. Y bueno, en este caso con un paciente creo que tenía eh, epilepsia y también tenía lo que era hipertensión y le había recetado varios medicamentos. Entonces no tenía contraindicatorio, o sea, recetarle así los Les ARA. yeca, Sí. los cara. Ah, ya. Claro, porque yo estoy con, se fue con, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Chicos. Sí, sí se le escucha. Un poquito lejitos por momentos, pero sí se le escucha. Ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Aló? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? Ya no se le escucha. Ahí. ¿Aló? Chicos, hola. Doctor, se le escucha súper bajito. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, ahí está. Ahora sí, ya. Listo, muy bien, bacán, bacán. Ya se apagó mis audífonos, se acabó la batería. Ya. Muy bien, entonces, a ver, lo que me preguntaba hace un ratito Beatriz, ¿no? Beatriz, tú me has preguntado, ¿no, Beatriz? Ah, sí. Ya, listo, Beatriz, perfecto. Qué bueno, qué bien, qué bueno escucharte.
No se están durmiendo, muy bien, se vayan a dormir, ¿ah? Ya, a ver. Bueno, en realidad los YECA y los ARA2 principalmente, acuérdate Beatriz, el enfoque que yo le doy para este pacientito que lo vimos ayer, básicamente es por la proteinuria. Recordemos que nosotros queremos disminuir la proteinuria, ¿no es cierto? Disminuir la proteinuria. Entonces, es un efecto pues a nivel glomerular principalmente, ¿no? Lo que yo quiero hacer, a ver, con el enalapril, recordemos que hace un momento, a ver, recordemos que hablamos sobre la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no es cierto? Entonces, les hablé pues de la angiotensina, el angiotensinógeno 1, el angiotensinógeno 2, ¿no? Y el ECA, la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y recordemos que la angiotensina 2, ¿no? Normalmente produce, ¿qué? Vasoconstricción de la arteriola eferente, la que sale, ¿no? Sale del glomérulo, eferente, ¿no? O sea, sale del glomérulo, eferente, ¿no? Esto lo que va a hacer, ¿no? Aumenta la presión intraglomerular, ¿no es cierto? Aumenta la presión intraglomerular. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Doctor, ahí hace un ratito mencionó, y vamos a tocar de repente el ARA2, mencionó Beatriz, doctor, el ARA2. El ARA2, ¿no? El ARA2, el agonista de los receptores, agonista de receptores de aldosterona, ¿no? O agonista de receptores de angiotensina 2, ¿no? Entonces, el ARA2, ¿no? Principalmente, que es el que bloquea y bueno, acá, o sea, el ARA2 es antagonista de receptor de aldosterona, pero, y acá vamos a tocar, perdón, el YECA, que es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, evito que se forme, ¿quién? La angiotensina 2, ¿no es cierto? Evito que se forme la angiotensina 2, ¿para qué? Para que no produzca, ¿qué? Vasoconstricción de la arteriola eferente. O sea, yo no quiero tener mayor presión intraglomerular, ¿no? O sea, yo no quiero tener mayor presión intraglomerular, todo lo contrario, ¿no? Quiero que aumente, o sea, quiero que se vasodilate la arteriola eferente. Lo mismo, ¿no? Por eso hace un ratito dentro del cuadrito de la exposición les decía, pues, ¿no? Que el YECA, pues, vasoconstriñe, ¿no? O sea, perdón, claro, el dar YECAs, ¿no? Lo que puede generar en un paciente, obviamente va a generar que haya una vasodilatación, ¿no? Ahí sí, ahí el YECA genera una vasodilatación de la arteriola eferente, ¿no? Pero en pacientes principalmente con proteinuria, yo lo que quiero es disminuir la presión intraglomerular, ¿no? La hiperfiltración glomerular. Entonces, es lo que yo quiero disminuir. Entonces, en realidad, en el otro contexto, cuando un paciente está cuando voy a generar injuria renal aguda o voy a generar una falla renal aguda por YECAs, ¿no? Ahí el YECA, ¿no? El YECA en ese momento lo que va a hacer es, cuando bloquea la angiotensina, sí, va a vasodilatar la arteriola aferente, va a reducir también la presión intraglomerular y como efecto proteinúrico va a disminuir el daño a nivel de la membrana glomerular, ¿no? De la membrana basal glomerular, ¿no? Y por lo tanto va a reducir la salida de proteínas en la orina, ¿no? Ese es el efecto antiproteinúrico, ¿no? O sea, ese es lo que queremos, lo que queremos evitar, ¿no? Antiproteinúrico, ¿no? Ahora, normalmente hay que sí, pues, tener cuidado por un tema de que puede generar también un problema de falla renal aguda, ¿no? Principalmente por la vasodilatación arteriola aferente, pero son contextos. O sea, yo lo que quiero hacer entenderles es que son los contextos. ¿Frente a qué paciente nos encontramos? ¿Nos encontramos frente a un paciente con un síndrome nefrótico con proteinuria o nos encontramos con un paciente que está haciendo falla renal aguda sin tener un síndrome nefrótico, sin proteinuria y solamente es el fármaco el que está generándole el problema? Ah, ya, doctor, o sea, entonces, usted le está dando YECAs o le está dando, o sea, normalmente los YECA, porque recordemos que dentro de mi exposición, o sea, no es que he mencionado per se los YECAs, ¿no? Recordemos que he mencionado más los AINES, los aminoglucósidos, ¿no? Los inmunosupresores, ¿no? Los inhibidores de calcineurina, ¿no? Entonces, estos fármacos. Pero, o sea, de por sí, sí, o sea, sí existe un grupo reducido que los YECAs también podrían generar un daño renal, pero recordemos en el contexto, en qué paciente nos encontramos. A ver, los YECA solo, doctor, si yo le doy solamente enalapril a un paciente, ¿le voy a generar mayor daño renal? La respuesta sería no. Si aparte del YECA le estoy dando otro tipo de fármaco, aminoglucosio, antifúngico, esto sí me puede generar un problema renal también, porque el problema ya no, a ver, recuerda muy bien, Beatriz, que el problema, o sea,
el problema de nuestro grupo farmacológico nefrotóxico, el problema recuerda que es tubular, o sea, tubular, no es un problema principalmente, o sea, los problemas, el daño tubular lo generan los fármacos aminoglucóseos. Hay un daño también glomerular por la hiperfiltración glomerular, pero el daño principal es tubular, ¿no? Entonces, es tubular. Entonces, es así como puedo diferenciar y puedo decirte de que no solamente los IECAS van a dañar más el riñón y van a generar mayores problemas, ¿no? Pero sí en un grupo reducido, ¿no? Pero hay que ver contextos, ¿no? Eso es lo que quiero hacerles entender. No sé si me he dejado entender, Beatriz, o te ha quedado alguna duda. No, sí, ya me quedó más claro. Perfecto, muy bien. Qué bueno. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo? Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Entonces, ¿cómo vamos? Yo creo que ya estamos bien, ¿no? Ya les parece, ¿alguna duda más? A ver, escucho, acá estoy viendo nombres. Margaret, Claudia, Leonardo. ¿A Leonardo lo conozco? Creo que sí, ¿no? Leonardo, no sé. Creo que contigo hemos hecho el primer grupo que tuve contigo, Leonardo, ¿o no? Me estoy confundiendo. Sí, ¿no? Ah, claro, ya me acordé. Contigo vimos, con tu grupo vimos, Leonardo, al pacientito también que yo tenía, que le había dado ese GLT2, ¿no? Finerenona, el señor que tenía, les enseñé la proteinuria que estaba en casi 2 gramos y tanto, y luego que vino ahora con 500 miligramos, ¿no? Contigo fue, pues, ¿no, Leonardo? Chévere. Así es, qué bueno, maestro, que hagamos, no, ya, bacán. Entonces, muy bien. Creo que a César sí no lo conozco, o no sé si de repente me estoy confundiendo, pero o sí, César, ¿tú rotaste conmigo todavía? Sí, sí estaba con, ¿Sí estabas? Le- Ya sí, ves. también estaba con Leonardo. Ah, ya ves, chucha, o sea, que lo sé, como ya después me han dado al grupo de Daniela, entonces ya me he olvidado, César, perdóname, discúlpame. Entonces, perfecto. ¿Qué tal? ¿Alguna duda tiene César, Leonardo, o les ha quedado claro? Doctor, ya estoy cansado, doctor. Ya. ¿Todo No, bien? doctor, todo claro. Perfecto, maestro. Qué bueno escuchar. Entonces, ya está. Entonces, Claudia, Daniela, Leonardo, Margaret, a Miguel Ángel sí no lo conozco, ¿no? Nicole y Thaís, tampoco la conozco a Thaís, ¿no? Entonces, pero bueno, y por acá veo a Alexandra. Alexandra no creo que tampoco la conozco, ¿no? Pero bueno, muchachos, entonces creo que ya podemos dar por concluida, ¿no? La clase, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya cualquier cosa estamos para ayudarlos. Sí, doctor, yo creo que ya ahí todo queda claro. Gracias. Listo, qué bueno. Ya pues, Daniela. Entonces estamos en contacto, cualquier cosa, ya nos vemos el jueves. Y ya Ujú. estamos hablando, muchachos. Un gusto. Buenas noches. Descansen, no lean un poco, pero si no descansen, por favor, tienen que dormir ustedes. Por ahí, ¿no? Después voy a ver algunas ojeras, pero si van a estudiar, estudien o igual las cosas que tengan que hacer, no sé, de repente algunos tienen familia, yo no sé, no quiero inmiscuirme en su vida personal, pero igual es importante que también que descansen, ¿no? Yo en cambio mañana tengo que seguir atendiendo. ¿Nadie tiene familia en Barranca? Porque me voy a ir a Barranca a atender a unos pacientes por allá. Y bueno, pero ya, pues, entonces ya vamos a ir para allá, voy a tener que descansar también. Ya, chicos, entonces, cualquier cosa, ahí estoy para ayudarlos a través de Aurelia, ¿no? Yo estoy siempre apoyando a la doctora Aurelia, así que ya, me avisan, ¿no? Cualquier cosa, igual yo voy a coordinar con ella, ¿no? Porque esto es también una ponencia con la doctora, ¿no? Que nos hemos distribuido, ¿ya? Ujú. Ya, pues, muchachos, entonces estamos en contacto, ¿ya? Buenas noches. Cuídense. Gracias, Buenas doctor. noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches, doctor, Gracias. nos Ya, vemos. ya, cuídense.